yo desde muy joven me di cuenta que quería vivir para evangelizar y que la música es una herramienta poderosa para evangelizar. Así que la charla de hoy tiene que ver con esto, con la evangelización del músico en dos sentidos. Evangelizarse uno y el ministerio, el grupo, el coro en donde uno está, y también evangelizar hacia afuera, ¿no? Hacia los que no se acercan a la iglesia, los que no creen en Dios. ¿Cómo podemos hacer para eso? Así que hoy vamos a tocar esos temas, pero primero vamos a tener que hablar sobre qué es evangelizar. Voy a ver un poco así, ¿ven? Brevemente, ¿no? Antes de hablar de los músicos, vamos a hablar de qué significa, de dónde viene la palabra evangelización. Ustedes saben que el evangelio es una buena noticia. ¿Saben cuál era la buena noticia? Dicen que esta palabra se usaba, la palabra evangelio, se usaba cuando los ejércitos del emperador o del jefe o del rey o de quien fuera, ganaban una batalla, conquistaban un territorio, entonces venía alguien, daba la noticia y la gente festejaba, ¿no es cierto? Era como si alguien te dice, tu equipo acaba de hacer un gol y tú saltas de alegría, ¿no es cierto? Una palabra que suscitaba una respuesta enseguida, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra evangelizar. Y estas son las buenas nuevas que enseñaban los primeros cristianos. Yo, la verdad es que a mí me han ayudado mucho a entender qué es evangelizar estos dos documentos que les pongo allí, que en mi vida personalmente han sido claves. Uno es de mis épocas de adolescencia con Pablo VI, que se llamaba Evangelii Nuntiandi, que la verdad que hace poco volví a leer algunas cosas y es maravilloso. Me encantaba cómo escribía este Papa Pablo VI, y por lo cual les recomiendo que si alguno tiene interés en reflexionar, en pensar, en aprender lo que es la evangelización, es un buen lugar donde ir, ¿no? La enseñanza del Papa Pablo VI. Y también confieso que me emocioné mucho cuando el Papa Francisco escribió su primer carta llamada Evangelii 2 años, así que estaría muy bien saber cuál es la estrategia de nuestro director técnico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Y yo cuando la leí, les cuento algo así muy personal, supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. No la leía con mucha esperanza porque a veces vienen como tantas encíclicas y cosas con los años y que uno no espera nada sorpresivo, nada nuevo, sino, como decimos en Argentina, más de lo mismo, ¿no? Y cuando empecé a leer esto, no podía leerla muy de corrido, había lugares donde tenía que parar porque estaba emocionado, contenido. Y el plan, ¿no? El plan. Así que yo la recomiendo grandemente por si alguno quiere profundizar un poco, reflexionar sobre esto de qué significa evangelizar. Bueno, yo muy brevemente les digo qué no es evangelizar. ¿Qué no es evangelizar? Bueno, miren, no estamos buscando socios para un club. O sea, no somos una secta que está buscando adeptos. No vamos tocando timbre por las casas tratando de convencer a evangelizar. Vamos a decir, otra cosa que no es evangelizar, no es adoctrinar a la gente con una doctrina. Eso le llamaremos catequesis, quizás le llamaremos teología, enseñar doctrina, pero evangelizar no es exactamente eso. Es necesario a veces aprender cierta doctrina, pero justamente no es lo que hizo Jesús. Jesús hablaba de otra cosa, así que vamos a pensar, les puedo decir es que evangelizar tampoco es salir a sacramentalizar. ¿Por qué? Porque alguna gente puede pensar que por ahí hay que empezar nuestra tarea pastoral, ¿no es cierto? Y llevar los sacramentos a los lugares donde la gente no conoce a Dios. Pero la verdad es que hay una tarea previa
¿no? Que es la que hacía Jesús, empezar por donde Jesús empezaba. Yo siempre le recuerdo a la gente que Jesús estuvo 3 años con sus apóstoles y solamente cuando estaba por partir hizo la primera Eucaristía, ¿no? O sea que para él era el culmen, un punto de llegada, pero no comenzaba por ahí, no comenzaba por ahí, no hubo muchas cosas antes, mucho trabajo de Jesús con sus discípulos. No quiero decir que no sean importantes los sacramentos, nadie me malinterprete, lo que quiero decir es que evangelizar no es solamente salir a repartir sacramentos. Entonces, ¿qué es evangelizar? Miren, tendríamos que ver a Jesús. Miremos qué hacía Él. Él es el primer evangelizador, así que tendríamos que observar qué hacía Jesús si queremos entender qué es evangelizar. Bueno, si se ponen a leer atentamente los evangelios, uno se podría preguntar, ¿cuál es el tema del que más habló Jesús? ¿De qué es lo que habló más? ¿De la oración, de la pobreza? ¿Habló de los 10 mandamientos? ¿Habló de cómo había que hacer los rituales? No sé, ¿cuál fue el tema con el cual lo escuchamos más veces en su boca, ¿no? ¿En qué consistía la tarea de evangelizar de Jesús? Bueno, miren, yo estudiando los evangelios he descubierto que de lo que más hablaba Jesús era del reino de Dios. Entonces, una buena definición podría ser de evangelizar es que la buena noticia es que llegó el reino de Dios, que ya vino el reino de Dios. Yo les quiero explicar algo. En la Biblia a veces el reino de Dios también se traduce como el reino de los cielos, especialmente en el Evangelio de Mateo se usa esta expresión. ¿Por qué? Porque los judíos, Mateo escribe para judíos, y los judíos tenían tanto respeto por el nombre de Dios que no lo nombraban, entonces Mateo le llama el reino de los cielos. Pero son sinónimos, el reino de Dios o el reino de los cielos. Quiero aclarar algo, el reino de los cielos, o el reino de Dios, no es un lugar al cual llegamos cuando nos morimos. El reino de Dios es lo que Jesús vino a traer a esta tierra, que no termina en esta vida, que continúa en la otra, pero comienza ya ahora. Cuando Jesús le decía, acuérdense del joven rico, del Evangelio de Marcos, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿No? Y cumple los mandamientos. No, lo cumplo de mi juventud. Bueno, te falta una sola cosa para entrar. Vendé lo que tenés, dáselo a los pobres. ¿Se acuerdan que ese joven no pudo entrar? Bueno, digamos, se fue muy triste. Uno se podía haber pensado, entonces cuando se muera se va al infierno este muchacho. Pero lo que está pasando ahí es que Jesús le estaba dando la puerta para que entrara ahora al reino de Dios, que se hiciera discípulo de él y que empezara a vivir el reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios era en esta vida, empezaba ahora. Un autor que leí hace poco decía que para entender mejor qué es el reino de Dios podríamos hablar del sueño de Dios. Dios tiene un sueño, que el mundo sea como Él lo creó. Y como el pecado vino a desdibujar todo, Dios vino a restaurar todo. Se hizo hombre y su misión fue empezar a restaurar todo para que este reino de Dios, que es como una semilla muy chiquita, pero que va creciendo y se va haciendo un árbol muy grande a lo largo de la historia, el reino de Dios, Jesús lo ponía en práctica de esta manera. Primero, restauraba a las personas, curaba el cuerpo del que estaba enfermo, perdonaba el pecado del que estaba equivocado, al que se había apartado lo iba a buscar. Soy el médico que vino a buscar a los enfermos, a buscar a la oveja perdida. En el reino de Dios para Jesús no había ningún excluido. Esto que nosotros nos damos cuenta de que es amor, ¿no? El pastor que da su vida por las ovejas, el núcleo, el motor del reino de Dios es el amor. Pero saben que no solamente Jesús quería restaurar el corazón de cada uno, sino quería restaurar las relaciones entre los hombres. Por eso
amar al prójimo, ámense entre ustedes como yo los amé. De los primeros cristianos decían, miren cómo se aman. El reino de Dios entonces tiene un motor, y el motor es el amor. El amor es el motor que mueve al universo, y Dios hizo hombre para amar a todos y amar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, perdonando a quien lo mataba. Entonces, un amor tan radical es el único motor que puede poner en marcha el reino de Dios. Los primeros cristianos, las primeras comunidades, fueron ejemplo del reino de Dios aquí en la tierra. Los primeros cristianos, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que compartían sus bienes, entre ellos no había pobres. Cuando leemos un poco de la historia, sabemos que fue terriblemente viral esa experiencia, donde no había griegos, ni romanos, ni judíos, ni esclavos, ni hombres libres, ni ricos. No había más diferencias. Había un solo Padre. Y en un mundo tan fragmentado como el de esa época y como el de esta época, como el de todas las épocas, un mundo muy fragmentado, donde los judíos no hablaban con los romanos no hablaban con los griegos, y los ricos no hablaban con los pobres, y el rico tenía esclavos. De golpe, el milagro de que el amor, que es el motor que mueve al universo, pudiera sacar todas esas barreras, era el sueño de Dios cumplido. Por eso Jesús decía, les aseguro que no va a pasar esta generación sin que ustedes vean el reino de Dios. Y es cierto, la generación de los apóstoles vio empezar a ponerse en marcha el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta que evangelizar no es solamente hablar de una religión, sino es hablar de lo que Dios quiere para el universo, para la humanidad? De golpe estamos trabajando en la empresa, en el plan más maravilloso de la historia de la humanidad. Yo digo, realmente mi jefe tiene el plan más maravilloso que hay en el universo, y tengo que agradecer cada mañana poder trabajar para este reino, trabajar para este jefe y estar metido en ese plan. Bueno, así que nada, les quiero decir entonces que para mí evangelizar es formar parte de algo maravilloso, ¿no? La renovación de la humanidad. A través de Jesús, a través del amor. Entonces, ven que es mucho más que traer gente a la iglesia. Ven que es mucho más que salir a que la gente se bautice o tome la comunión. No, hay un plan detrás, el plan de Dios de restaurar a la humanidad. Bueno, lean los evangelios y traten de ver esto cuando los lean. Vamos a ver el papel que nos toca a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos músicos. Lo primero que quiero decirte es, nosotros solemos llamarnos en muchos lugares ministerios de música, ¿no es cierto? Saben que la palabra ministro viene de servir. Por eso en mi comunidad a veces le llamaban el servicio musical, ¿no? Y en otros países el ministerio de música, pero es lo mismo, somos servidores. Yo me acuerdo siempre en la última cena de Juan, donde Jesús dice, pero yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Así que el primer llamado que tenemos es a ser amigos de Jesús. Miren, yo decía que la evangelización era Dios renovando el corazón de las personas y renovando la humanidad. El primero que hay que renovar es el músico. Uno mismo, nosotros. Tenemos que ser renovados cada día, transformados cada día. Todavía no cumplimos el sueño de Dios sobre nosotros. Nosotros tenemos que tratar de fundirnos con este amigo. Jesús, que quiere ser amigo nuestro, tenemos que tratar de fundirnos con este amigo. Miren, para explicarles un poco por qué Jesús tenía discípulos y por qué entre esos discípulos eligió a 12 como apóstoles. Saben que en un momento en Lucas cuenta que eran 72 discípulos, el día de Pentecostés parece que eran unos 120. El maestro se quiere multiplicar en sus discípulos, multiplicar por 12 o por 120, porque
esa iglesia ahora va a ser el cuerpo de Cristo, va a ser la imagen de Cristo, va a ser la cara de Cristo que la gente va a ver. O sea que en cada uno de esos apóstoles, en cada uno de esos 120 discípulos, tenía que haber otro Cristo. Esa es nuestra misión, tratar de transformarnos en una cara amigable de Jesús, en el Jesús que ve a la gente hoy, porque si soy parte del cuerpo de Cristo, lo que yo hago, las canciones que canto, pero cómo saludo a la gente de la comunidad, cómo colaboro con otras tareas, cómo soy en el trabajo, todo eso o muestra o esconde a Jesús, muestra que soy amigo de Jesús o muestra que todavía no soy tan amigo de Jesús. Yo quisiera hoy meterles a ustedes un deseo, ¿no? Y eso me parece que sería muy lindo. Pedir a Dios que les dé un deseo. El deseo, ¿saben qué es? Cuando uno tiene ganas de algo. Había una canción, qué buen deseo es, bueno, la verdad, por lo menos, si no puedo ser como vos, quiero aprender de vos todo lo que pueda, quiero ser tu amigo. El deseo, ¿sabe cuál sería? Básicamente es, pídele al Señor que seas capaz de amar las cosas que Él ama, de tener pasión por las cosas que a Él le apasionaban. Y entonces cuando leas el Nuevo Testamento y lo veas a Jesús en acción, que te agarre el deseo de que yo quiero hacer las cosas que Él hacía, defender las cosas que Él defendía. En la iglesia muchas veces nos falta este deseo. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo, ¿vieron el texto donde Jesús define a una mujer que le estaban por apedrear? ¿Se acuerdan, no? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo he visto muchísima gente en nombre de la iglesia, en el siglo XXI, ser los de las piedras. Ser los de las piedras. Por defender a Dios y por defender la religión, he visto gente, no le diría literalmente condenando a muerte, pero he visto gente que piensa que uno es muy buen católico si está siempre con el dedo acusador, mostrando tú eres pecador, tú eres... Y yo vuelvo y leo 20 veces el mismo texto. Y Jesús no tomó partido con quienes juzgaban y condenaban. Tomó partido con aquella persona que necesitaba perdón y misericordia, con aquella persona que necesitaba otra oportunidad. Entonces cuando leo eso, digo, ven, Jesús tenía pasión por los perdidos. Tenía un amor incondicional por los perdidos. Le quiero pedir a Dios ese deseo. Señor, quiero sentir lo que sentías vos con la gente que se pierde, que está equivocada, que vive una vida equivocada. No quiero juzgar, no quiero condenar. Quiero tener pasión por el reino. Jesús tenía pasión, hablaba del reino en todo tiempo. Miren, cuando enseñó el Padre Nuestro, primero un saludo a Dios, ¿no? Padre que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Y la primera petición, que venga a nosotros tu reino. Lo primero que le pidió. Se ve que era lo que más le interesaba, lo que a él le apasionaba, que el reino ya venga, que en esta tierra se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Eso es el reino. La otra vez vi a alguien en un reportaje que decía que le preguntaban, y bueno, ¿y vos qué pedís en tus oraciones? Y yo le pido siempre que venga el reino de Dios, porque seguramente esa oración no va a ser defraudada, ¿no es cierto? Porque es algo que Jesús quería, ¿no es cierto? Es algo que Dios quiere, así que pidámosle a Dios ese deseo. Traten de leer el Evangelio y ver qué cosas lo apasionaban a Jesús, qué cosas los conmovían a Jesús. Y pídanle a Dios, yo quiero que me conmuevan esas mismas cosas. Quiero ser apasionado por esas mismas cosas que a vos te apasionaban. La evangelización personal es un proceso que no termina nunca. Yo todavía estoy leyendo el Nuevo Testamento, tratando de conocer un poco más a Jesús. Y creo que con los años, con el tiempo, me voy a ir pareciendo un poquito más a Él. Lean el Nuevo Testamento, miren a Jesús, piensen qué tenía en mente cuando decía estas cosas, qué sentía
cuando hacía esta cosa, cuando curaba a alguien, cuando perdonaba, cuando... traten de descubrirlo, ¿eh? No pensemos que ya lo conocemos a Jesús, no pensemos que ya lo conocemos. Es como querer meter el mar en un vaso de agua, ¿no es cierto? Todavía tenemos mucho que beber de Jesús, así que la evangelización es un proceso que no termina nunca, pero bueno, primera tarea entonces. Tu primera tarea es evangelizar al músico. ¿Cuál músico? Este músico. Una vez le preguntaron a alguien si se podía tocar la batería en esta diócesis y si se podía tocar la guitarra eléctrica, porque en la diócesis aquella solamente querían el armonio y el órgano, y dicen que desde el cielo un ángel le preguntó al otro, ¿qué te parece? ¿Se puede tocar o no la guitarra eléctrica en la misa? Y el otro dice, no sé, ¿y a ti qué te parece? ¿La batería se puede tocar? Y estaban en esta conversación cuando vino otro ángel y dice, bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Cuál instrumento le interesa a Dios en que se toque dentro del templo? Y el otro ángel les contestó, ¿saben? A Dios no le importa si tocan la batería, el órgano, el teclado, el saxo, la flauta. Lo que a Dios le interesa es que el músico sea instrumento. Que el músico sea instrumento. ¿Mm? Así que, primer llamado, ¿no? Hazte amigo de Jesús. Piensa en tu proceso de evangelización. Piensa en que eres un discípulo, que Jesús quiso multiplicarse por 12. Bueno, hoy se quiere multiplicar en cada músico, quiere ser la cara visible. Pero hay una segunda cosa que tengo que decir, es la evangelización en el grupo de músicos. Esto va especialmente para los que son líderes de un coro, directores de un coro. Tu misión no es solamente que se cante bonito, tu misión no es solamente que se aprendan nuevas canciones. Tienes un pequeño rebaño a tu cargo y tienes que estar muy pendiente de cómo va el proceso de evangelización en ellos. Si se están haciendo amigos de Jesús, si se apasionan por las cosas que a Jesús lo apasionan, y si entienden que el amor es el motor que mueve al universo. Por supuesto que se lo tienes que enseñar tú con tu ejemplo. Tú no puedes, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no eres amigo de Jesús, jamás vas a poder lograr que tu coro, tu ministerio sean amigos de Jesús. Ahora, si tú estás haciendo un camino sincero y un proceso sincero de evangelización personal, de renovación, de restauración personal, entonces vas a tratar que también los que cantan y los que están ahí contigo hagan su proceso. Miren, muchas veces la gente que está en un servicio de música, en un ministerio de música, pertenece a alguna comunidad parroquial, un grupo carismático, Cáritas, algún movimiento, con lo cual uno podría decir, bueno, qué bonito, me puedo dar por satisfecho que por lo menos cada uno tiene una comunidad y ahí reciben alimento. Pero también puede pasar que en tu coro, en tu ministerio, nadie participe en ninguna otra comunidad más que el propio coro. ¿Entienden? O sea, y tú no sabes dónde esa persona recibirá alimento si no se le proporciona ahí dentro. Es más, no sería la primera vez que alguien se acerca a un coro o a un ministerio de música, no tanto por Dios, sino porque le gusta la música. Y lamentablemente en nuestras comunidades ha habido casos, y creo que van a seguir habiendo, de alguien que se acerca a la misa porque le gusta cantar y quisiera participar del coro, y le dicen que sí, y en realidad no está muy entusiasmado con Jesús, ni con el Evangelio, ni con el reino de Dios, ni con la evangelización, pero le gusta cantar. Puede ser que esté 1 o 2 años en el coro, y que en ese 1 o 2 años nadie le invite a un retiro espiritual, nadie le invite a una comunidad, nadie le invite a un grupo de oración. Es más, podría ser que después de 2 años se pelee con el director o con alguien y se vayan. Y algún día Dios nos va a decir, a ti, director del coro, te va a decir, ay, director del coro, te mandé a fulano de tal 2 años. Y nadie le habló de Jesús. Nadie le habló de mi hijo. Lo hicieron cantar un montón de tiempo, tenía bonita voz, es cierto. Pero te lo puse allí porque dije,
ahí están los discípulos de Jesús, los que muestran el rostro de Jesús. Quiero que fulano de tal, con la excusa de cantar, tengo un encuentro con mi hijo, tengo un encuentro con el amor, con la buena noticia. A ver si me entiendes entonces. Qué interesante sería que también te consideraras un poco pastor de ese pequeño rebaño que se llama el coro. Que estuvieras enterado si cada uno tiene su alimento, y si no, y al que no tenga alimento, que te fijes de qué modo se puede alimentar. Es muy triste para Jesús ver cuando una persona en una organización religiosa tiene una función, pero no cumple un rol pastoral. Te lo voy a explicar de otra manera a ver si lo entiendes. Tú puedes hacer funcionar el coro y cumples tu función. Y se canta en todas las misas. Y se canta bien. Pero no eres un agente de pastoral si no te pones en el rol de pastor y de fijarte si tu pequeño rebaño está bien alimentado. El Evangelio de Marcos dice que Jesús un día vio a la multitud y se compadeció de ellas porque eran como ovejas sin pastor. ¿Saben? Jesús estaba en Galilea, el norte del país, y el capítulo anterior dice que iba por toda Galilea recorriendo las sinagogas. Y entonces yo vuelvo para atrás y digo, Jesús recorrió toda la provincia, todos los pueblos, entró en todas las sinagogas, conoció a los maestros de esa sinagoga, los maestros de la ley que había ahí, los fariseos, los escribas que estaban ahí, que eran funcionarios, pero no eran pastores. Estuvo ahí, conoció a todos, y un día cuando vio la multitud, el capítulo anterior con ese, dijo, se compadeció porque son como ovejas sin pastor. ¿Qué estaba pensando Jesús? Estaba pensando esto. Les decía que para Jesús se dio cuenta que había funcionarios ahí, que tenían el cargo, ¿no? El maestro de la ley estaba, pero no le daba alimento a las ovejas. ¿Se acuerdan el Salmo de Buen Pastor? El Señor es mi pastor, Él me lleva a descansar a verdes prados. Prados es para comer. Me conduce a manantiales de agua fresca. Entiende que el pastor se tiene que cargar de que la oveja descanse, que se alimente, que calme su sed. Así que, por eso la segunda partecita de esto de evangelizar al músico es, entonces, concluyo, evangelízate a ti mismo, evangeliza a tu pequeño grupo, a tu rebaño, si eres el director. Tienen que tener alimento, comida, descanso, tienen que conocer a Jesús, tienen que querer ser discípulos también ellos. Vamos al punto que sigue. El punto que sigue es cómo evangeliza el músico. Bueno, primero, si tú tocas en una comunidad, tocas en la liturgia, tocas en un grupo de oración, tocas en retiros, estás colaborando con la tarea evangelizadora de una comunidad, ciertamente. Y hay una serie de camino que debes hacer para dirigir la oración, en una misa, en un retiro. Yo no voy a hablar hoy de eso. Generalmente se está hablando mucho de eso en la iglesia, ¿no? Cómo dirigir la adoración, cómo dirigir la alabanza. Básicamente es algo que les decía antes, yo no puedo entrar a un lugar sagrado, no puedo entrar a un lugar, a Tierra Santa, no puedo entrar en un territorio sagrado al llevar a mi comunidad, si yo no sé ir. Entonces, el músico que quiere hacer adoración tiene que ser un adorador. El músico que quiere llevar al pueblo a la adoración, él tiene que saber lo que es adorar. Así que si tú quieres que tu comunidad tenga momentos de intimidad profunda con el Señor, evidentemente tú debes conocer el camino, debes saber cómo se hace, para después poder invitar a otros a ir a ese lugar, ¿no? Pero bueno, es un breve resumen. No voy a hablar de eso exclusivamente. Después, si alguien quiere, podemos con alguna pregunta. Pero yo me puse en esta cuestión. Gran parte del tiempo de Jesús se lo pasó tratando de rescatar gente que estaba apartada de la religión judía.
a los que estaban afuera, a los que habían sido excluidos. Jesús tenía pasión por las ovejas perdidas. Y entonces la pregunta que yo me hago ahora es, ¿qué podemos hacer los músicos para ser un puente y un contacto con esa gente que no viene a la iglesia, o con esa gente que venía y ya no viene más, con esa gente que no le interesan nuestras misas? ¿Habrá alguna manera de que la música sea una buena herramienta? Porque evidentemente yo recién decía que hay que darle de comer al rebaño, y entonces en ese sentido, ¿se acuerdan del pastor que pierde una oveja que la sale a buscar? Cuando el pastor ese sale a buscar esa oveja, cualquier pastor de aquella época diría, y bueno, es lo que haría cualquiera, si yo tengo 100 ovejas, si una se me pierde la voy a buscar, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Jesús estaba diciendo que lo que hace cualquier pastor en la vida cotidiana, a nivel religioso no lo hacemos mucho. Nos gusta quedarnos con las 99. Nos gusta pasar más tiempo adentro del templo, nos gusta pasar más tiempo adentro de nuestro grupo, nos gusta pasar, es como que es nuestro refugio, nuestro lugar, nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Y el Señor con esta parábola nos va a decir, miren, que si siguen así las cosas van a quedar 99 afuera y uno adentro. Así que, bueno, yo creo que primero hay que aprender algo del Papa Francisco, que es la cercanía con la gente. En algunas cuestiones que leí alguna vez decía, bueno, para evangelizar lo primero que hay que hacer es tender un puente. ¿Cómo tender un puente? Y si imagínate que estás... bueno, les voy a contar lo que hago yo en mis conciertos. ¿Cómo tiendo un puente? Yo voy a cantar un concierto en una parroquia y yo sé que ahí el 60, 70% de la gente es gente de la comunidad, de la parroquia que viene. Pero sé que alguna señora obligó a venir a su hijo, una chica lo trajo a su novio, hay alguien del barrio que vino porque estaba aburrido ese día. En los conciertos que se organizan, muchas veces no todo el mundo es de la comunidad, y nos tenemos que poner muy felices y muy contentos si tenemos indicios, si sabemos que vino gente nueva, gente que no viene nunca, que no se acerca, gente que no le gustan los retiros, no le gustan las misas, pero le gusta la música y vino a ver qué pasaba. Saben que yo tengo como norma que si estoy en una adoración, en una misa, en un retiro, yo sé que somos todos del rebaño. Pero cuando estoy en un concierto un poco más abierto y sospecho que ahí están las ovejas perdidas, no comienzo haciendo oraciones, ni alabanzas, ni canciones, sino que eso lo voy a dejar para el final. Mis primeras canciones son especialmente para tirar un puente, Suelo contar una anécdota que algunos de ustedes la habrán escuchado, de cómo yo entré a la iglesia por error, por casualidad, que yo iba a ver una obra de teatro, que no me interesaban las cosas de Dios, que había una chica que me gustaba en la parroquia y por eso... Es una historia que la sigo contando porque la cuento especialmente porque pienso que quizá en el público, allí, hay alguien que se siente identificado con esa historia. Yo cuento que me llevaron a una parroquia a una obra de teatro y que no tenía idea de por qué estaba allí, y que me quedé en el grupo porque me había enamorado de una chica. Y bueno, estoy pensando que seguramente a todos les causará gracia, pero es muy probable que alguien que se esté preguntando ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Por qué me trajiste? De golpe estoy creando un puente con esa persona. Y canto canciones que quizás no hablen de Dios directamente. ¿Cómo? Pero si sos católico y crees en Jesús, ¿cómo no vas? Bueno, pero no hace falta estar todo el tiempo y todo el rato como si fuera el único tema de conversación que hay en la vida. Miren, Jesús hablaba todo el tiempo de Dios. Les voy a contar, o hablaba de otras maneras. Les voy a contar la parábola del Evangelio que no habla de Dios. Hay una parábola del Evangelio que no habla de Dios,
que es la parábola del buen samaritano. Habla de cómo debemos amarnos. La enseñanza es cómo debemos amar a los demás, ¿no? Ahí está la cuestión. Y hay un amigo mío español llamado Luis Alfredo, compuso una canción preciosa. Es la historia de un muchacho que va los fines de semana a un hogar de discapacitados y les va a ayudar a darles de comer, a leerles cuentos, a jugar con ellos. Es como el buen samaritano del siglo XXI. Esa canción no habla de Dios, pero de todas maneras habla del amor, es conmovedora. Puede ser que entonces yo comienzo con alguna anécdota, qué sé yo, y yo sé que esta canción crea un puente con alguien que le interese la solidaridad, que se conmueva con el amor. A veces canto alguna canción triste. Tengo una canción que es la historia de una chica que murió de sobredosis en una camilla de hospital. Y está bien que nos pongamos tristes por las cosas que a Dios lo pondrían triste. Y si hay en ese auditorio alguien que tenga un problema de adicción o que tenga un amigo, un vecino, un novio o un hijo que tiene un problema de adicción, yo estoy creando un puente con esa persona. Por eso les diría entonces, el Papa Francisco, la cercanía. Traten de ser cercanos a la gente, de entender cómo son sus vidas, de conocer los problemas que tiene la gente común. No puede ser que los únicos amigos que tengamos sean la gente de la iglesia. Eso está bien cuando comienzas tu camino de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha pasado alguna vez cuando un joven me decía, ay, entré en la iglesia, pero no sé si seguir viendo a mis amigos. ¿Por qué? Y porque mis amigos se juntan a drogarse, a ver películas pornográficas y emborracharse. Y entonces no puedo ir a la tarde a la parroquia y a la noche juntarme con ellos. Entonces yo le decía, bueno, mira, si te parece que no te ayuda, trata de verlos menos, miralos en otros momentos. Está con ellos el día que no se emborrachen, que no miren películas pornográficas, que no fumen droga. Pero el consejo era, puede ser que por un tiempo te tengas que apartar de ese grupo, pero mantén el vínculo, la amistad y el cariño con ellos, porque quizá tú puedas ser la respuesta de Dios para las preguntas que ellos tienen. ¿Qué sería el mundo si los cristianos nos hiciéramos solamente amigos de los cristianos, escucháramos solo música cristiana, nos encerráramos en una burbuja cristiana? ¿Quién va a salvar a la humanidad perdida? Entonces, a mí me encanta eso del Papa Francisco. Saben que él quería viajar en autobús aquí, no quería andar en auto, porque era una manera de estar cerca de la gente. Y él iba de visita a un colegio, a una parroquia, y era obispo de Buenos Aires, había montones de gente que se ofrecían con sus carros a llevarlo, pero siempre tuvo esto, querer estar charlando, hablando con la gente, tener amigos. Por eso, arriba de un escenario, uno demuestra con las canciones que compone y con las canciones que canta, cuán metido está en el mundo y cuánta cercanía tiene con la gente. Las parábolas de Jesús eran metáforas hermosas, muy poéticas y muy artísticas, que hablaban de misterios muy profundos, pero el lenguaje era el lenguaje de lo cotidiano, de las cuestiones de todos los días. Así que el lenguaje del pastor, del sembrador que salió a sembrar, de la mujer que perdió una moneda, y tantas cosas de la vida cotidiana, se ve que Jesús vivía muy bien el presente y encontró cierta mística de estar entre la gente, cierta mística de hacerse hombre y vivir entre los hombres. ¿Cuánto habrá aprendido de la vida, de los dolores, de las alegrías, de lo que significa ser humano cuando era carpintero en Nazaret? Recibía a la gente que venía a hacer una reparación. Bueno, no nos privemos de esa experiencia, estar cerca de los hombres, porque esa cercanía va a hacer que luego te puedan salir canciones
que le hable a esa gente. Y aunque no sean canciones de misa, pero sí pueden ser canciones profundamente cristianas, aunque no sean canciones de misa. Bueno, voy a terminar diciendo dos cosas. Una es, yo creo que faltan más canciones de amor al prójimo. Saben que hay un mandamiento muy importante. Le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante y dijo esto, ¿no? Le preguntaron uno y dijo dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Le preguntaron uno y contestó dos, porque para él el amor es un flujo, un movimiento. Y Dios es amor, pero también Dios quiere que amemos. La Trinidad es un flujo, es un movimiento, es como un baile, es como una danza. Entonces, no podía definirlo en uno solo, tenía que decirlo en dos. Entienden que si el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo, esas son las cosas que más le importan a Dios. Por eso San Juan escribía en una carta, nadie puede decir que ama a Dios, a que no ve, si no ama al prójimo que sí ve. Mira, los primeros cristianos entendieron muy bien que ese flujo de amor es el mismo, amar a Dios y amar a los demás. Yo he visto en nuestra época muchísimos ministerios, muchísimas canciones que están llenando un vacío que hacía falta llenar en la iglesia, que es hacer canciones de amor a Dios, canciones de adoración, de alabanza, de perdón. Y la verdad es que está muy bien que cada vez se ocupen más esos lugares de batalla. Pero creo que todavía estamos en deuda con hacer otro tipo de canciones, canciones de amor a los hombres, en el mismo movimiento y en el mismo flujo de amor. ¿Qué cosas, ese amor de Dios, qué cosas tiene para decirle a los hombres? Nuestras canciones le hablan a Dios. ¿No podemos hacer canciones que le hablen a la gente? Voy a poner algún ejemplo de esto le decía Luis Alfredo con esta canción del héroe anónimo, maravillosa para mí. Voy a poner un ejemplo mexicano, ya que estamos con Querétaro. Martín Valverde tiene muchas canciones que son, diría yo, sanadoras. No fue tu culpa. No fue tu culpa para alguien que tiene algún problema. Y se ponen a pensar, y muchas de las canciones de Martín podríamos decir que es arte terapéutico, ¿no es cierto? Habla de curar corazones, de cambiar de vida. No son todas canciones directamente a Dios las que canta Martín, muchas de sus canciones son de amor a los hombres. Te estoy dando, te estoy abriendo el camino a un campo inexplorado. Quizá algún compositor aquí que está haciendo sus primeros pasos, le estoy ampliando el panorama de composición. Bueno, lo último que termino diciendo es, yo sueño en que el reino de Dios también tiene su música. Si hay que hacer la civilización del amor, esa civilización del amor tiene música y hay que cantar de todo en esa civilización del amor. Hay que hacer nuevas canciones de cuna, nuevas canciones de amor. Estamos dejando que las canciones de amor las hagan la gente que lo hace por dinero, por seguirle la corriente al imperio. Las canciones de amor muchas veces cada vez son más promiscuas y no son la imagen del amor que nosotros desde la fe tenemos. Y no estoy diciendo que quiero prohibir esas canciones, quiero decir que están faltando que hagamos otras canciones de amor, canciones de cuna para nuestros hijos, canciones que hablen de las injusticias, de las desigualdades, canciones que ofrezcan esperanza en momentos difíciles, y no solamente cantos de adoración y alabanza, que vuelvo a decir, no digo que hay que abandonar eso, no, es una batalla que hemos conquistado y que hay que mantener esa victoria, Pero les quiero decir, no se acaba nuestra tarea allí. Tenemos que llegar a muchísima más gente, y la gente que está ahí afuera, es muy probable que no se acerque a la iglesia y porque no le gusta muchas cosas como ahora son en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar su idioma y a tratar de llegar a ellos. Porque si hacemos lo mismo de siempre,
la gente que no se ha sentido atraída hasta ahora no se va a sentir atraída. Bueno, por eso quiero terminar con este concepto. Yo creo que los músicos en la iglesia estamos llamados a hacer canciones que hagan el mundo más bello. Canciones que hagan el mundo más fraterno, más humano. Todos los cristianos creo que estamos llamados a completar la creación, a transformar el mundo en el reino de Dios, en la civilización del amor. Y entonces, este consejo para terminar, y vamos a ir a las preguntas ahora, ojalá, hermano, que todo lo que cantes, que todo lo que compongas, haga del mundo un lugar mejor, un lugar más bello. Que tu arte sea arte sanador. ¿Mm? Bueno, terminamos.